bueno, eran los nazis que estaban como en esto de los proyectos y los experimentos acerca de la genética. Eh, ¿Por Mm. qué les interesaba tanto la genética? No, y, o sea, no solamente eso, sino que no eran como los únicos, ¿no? O sea, tipo, entre los países como que competían, porque igual también como que Japón y estos también comenzaron Eh, con sus experimentos. sí, según lo que estaba leyendo hace rato, está entre la Unión Soviética, Estados Unidos, Alemania nazi y no me acuerdo cuáles otras. Bueno, entre Sí, esos. o sea, era como ver quién la tenía más grande en cuestión de no ser humanos, literal, ¿sí me entienden? Era como Sí, o eso, sea, marica. era como quizá la competencia de ¿cómo se llama esto? De quién tenía como los soldados más fuertes, o como que a quién era de Ajá, temerle más. Porque sí. pues se supone que dentro de los estudios de estos maricas, lo que pasaba mucho era la experimentación como a lo que nosotros hoy día conocemos de esta mierda que se aplican esteroides para tener como fuerza. Y los huevones lo que estaban haciendo era como implementar medicina, pero como muy drástica, de que las personas tenían que ser así, así. Y pues maricadas que hoy día la gente quizá ignora, pero de ahí nació mucho la mierda esta de lo del Capitán América. Fue en base a esos experimentos de sobreexplotar el cuerpo humano. Y ahí como lo de la raza pura, que viene ahí como entrelazado en esa mierda. Podemos decir que hoy tenemos, el mundo de Marvel está gracias a los nazis, entonces hay que agradecerles o algo así. Básicamente, probablemente. Demasiado, de hecho. Pero mira que lo que más era loco era lo de que querían hacer super niños. Eso fue como, Sí, también vi experimentos de niños. Lo que pasa es que pues todo converge en ideales todos extremistas, pues supremacistas. En el caso de Alemania y Japón, de lo que mencionaban ahora, pues es que los dos directamente socialistas, super aliados, entonces estas ideas xenófobas, todas extremistas de querer ser la raza aria y tener un super soldado y demás, son bastante narcisistas y extrañas. Sí, o sea, es que de hecho Estados Unidos toma como inspiración a lo de los experimentos nazis porque ellos después de la Segunda Guerra Mundial se dan cuenta de que gracias a esos experimentos con humanos, a partir de los nazis, es que ellos toman esa inspiración y llegan y dicen, no, pues entonces nosotros también vamos a experimentar con nuestros civiles, pues. Y entonces ahí es donde empiezan. Y yo digo pues que es como en plan competencia. Pero es que diría que al menos los de Estados Unidos tenían, entre comillas, decencia, ¿verdad? Porque es que allá era como, creo que para este entonces experimentaban o con cadetes, creo, o con personas, o soldados que ya fueran muy veteranos en algo. Y en cambio que en Estados Unidos, que la gente que no sabía leer o que hacía mucho, medio había ido como 2, 3 años al colegio, les decía, no, es que vamos a probar un champú, una loción, y marica, dentro de ese supuesto experimento de echarles loción y eso les hacían la de cosas, weón. Por ejemplo, lo de la anestesia creo que era una, que era como el experimentar diferentes medicamentos, a ver si la persona sentía o no. Y ahora, si no estoy mal, una de esas era como pincharlo con agujas. eh, y había otra donde ellos los empezaban como a picar o a cortar y era mirar qué medicamento era más fuerte. Entonces, marica, mientras ellos tomaban eso como inspiración, weón, o sea, el querer como sacar estudios en base a ¿cómo se dice? A la violencia en otros, bueno, o sea, eso es como ya tender a ser muy extremista, pero pues como era la guerra y era como a ver quién podía sacar un mejor ejército, bueno, o sea, yo creo que la mentalidad de guerra como que no llega a pensar en esas mierdas. Es curioso. Claro, es que la ética profesional en guerra, pues sea un poco al traste. No creo que en realidad se tenga en cuenta, aunque hay tratados de guerras, pero aquí que se cumplan y demás. Marica, es como el tratado de paz. Aquí quién respeta esa mierda, weón. O sea, se mata a la gente y como a los 4 meses ya libre. Entonces, o sea, es que ni siquiera se puede ver como en eso. Pero, ¿verdad? Ahora que retomemos a lo de los nazis, ponernos por otra parte. Un experimento que era en base a la descripción de las emociones, no sé si alguna vez lo llegaron como a ver o a escuchar, era de que tomaban fotos a cada emoción que la persona pues iba como expresando.
Una de esas era que le mostraban fotos donde habían familias felices o donde había funerales y demás. Y una que era como muy heavy, era donde ellos tenían que matar un gato o maltratar a un animal. Y con eso lograron como clasificar personas que podían o no tener tendencias psicópatas. Que porque solo como 2 o 3 personas de las ciento y algo que entrevistaban o hacían el experimento disfrutaban de matar a ese animal. Y esos que disfrutaban de esas cosas eran como los más seleccionados o más propensos a sumergirlos ya como en experimentos quizá un poco más drásticos y asimismo ponerlos como en primera línea en lo del ejército. O sea que el más violento era como el más óptimo. Sí, ¿no te has dado cuenta como mucho en esas películas de que los nazis siempre tendían como o los que iban en primera línea iban demasiado a como a matar y no les importaba un culo? Sí, 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 sí. Como ese estigma de las películas es en base a esa mierda. O sea, en esos experimentos re estúpidos, bueno, ni tan estúpidos, clasificaban como mucho a las personas que podían o no servir. En cambio que en Estados Unidos fue tanto el desespero que ya empezaron a reclutar que si profesores, que si solamente personas que medio tenían los 18 y chavo para el ejército. Entonces, marica, mientras en una parte hacían una mediana selectiva para escoger a los soldados, en la otra no, era como, pues usted no está haciendo nada, pure al camión, como aquí con, sin tener tarjeta militar. Es que yo Es creo que, que cuando se trata de guerras es como que en plan que no le toquen el orgullo y por eso siempre van seleccionando, pues hay esa selección de personal entre los más violentos y eso me recuerda a un poco lo que es la película de Mortal Kombat con esta Sonya Blade, que ella es una soldado y que todos los demás soldados que están allí es como que le hacen bullying, o sea, como que llegan y empiezan a discriminar simplemente por el hecho de que ella es mujer y porque tiende a, bueno, porque ellos creen que va a ser más débil o porque no va a hacer bien las cosas y las va a hacer como un hombre. pues es que siempre ha habido como eso, ¿no? Y siempre ha habido como ese abuso, digamos, como tipo lo que pasa en las cárceles y todo eso, que igual como lo de Guantánamo, que en esa cárcel pasó como resto de cosas y así. O sea, todos los países están completamente mal. Pero yo pregunto algo, o sea, ¿es necesario que un país o sea, tenga ese nivel de deshumanidad, se puede decir, para ser una potencia? Porque si lo vemos son como las potencias las que han llegado a hacer eso, ¿no? O no sé si aquí en Colombia han puesto a experimentar con humanos. Probablemente, pero que si al fin justifica los medios, básicamente. Sí, pero ¿Cómo se llama aquí en Colombia posiblemente sea como cuánto guaro aguantan a tomar, o ¿sí me entienden? Es Colombia, marica. competencia el que tome más guaro? Sí. This is Colombia. O sea, frente a lo que dice Juancho, yo diría que quizá como el que sigue presente frente a esa mierda es el chino este, hombre. ¿Cómo se llama el dictador este? El de Corea, ¿no? Es el de Corea. Sí, ese marica, no sé si sea cierto, ¿no? Como que había incluso matado al hermano para él seguir como a la cabeza. Oh. Fuertes declaraciones en la singularidad del Quijote. No aseguro nada, me contaron. Pero bueno, ya como sentándonos un poco como en esto de los experimentos, ya vendría siendo como parte ya conspiraciones, pues. O sea, hablemos quizá un poco más de este tema del avance tecnológico que se llegó a tener en la Segunda Guerra Mundial. Podría ser como pues interesante y más sobre todo pues frente a lo de los nazis. Pues el avance en la Segunda Guerra totalmente evidente y exponencial, tanto en tecnología básica como en recatada. Estamos hablando de separar el átomo en bomba atómica, o sea, son cosas brutales. Eso por lado tecnológico y en formato de experimentación humano, la Segunda Guerra dio una infinidad de datos y de información científica que, como les mencionamos antes, los demás países, incluso hubo indulto a estos criminales de guerra por obtener esa información. Entonces, como todo, ¿no? Siempre está el pro y el contra de esto. Entonces, es complejo el asunto. Pero, o sea, es que frente a esta parte, ya es lo que tú dices, hay como
¿cómo se dice? Ha estado el pro y el contra. Pues también lo que pasaba hace muchos años frente a lo de Darwin y la religión. O sea, mientras el marica quiso como salir a dar la cara y decir de la evolución biológica, el marica lo funaron. O sea, ahí también hubo generación de cristal, pero demasiado fuerte. Y chao. Pero, a ver, es que frente a eso se decía mucho quizá frente a lo del control de las masas, que era como una experimentación en la música, en la televisión o las maricadas que medianamente se llegaban a ver para que las personas así no crecieran como en esta comunidad nazi, ya tuvieran como ese rencor hacia los judíos sin saber por qué. Y frente a lo de los soldados, que supuestamente había una muy curiosa, que era que hasta ahora hace poquito se llegaba a hablar de ella, era que se supone que cuando una persona tiene como esas lagunas o pérdidas de tiempo, es porque supuestamente habían secuestrado a la persona y demás, y que le hacían como la típica tortura esta que uno miraba en lo de la naranja mecánica, que lo ponían a ver videos todos raros a este marica mientras le tiraban como gotas a los ojos, y que, o sea, había como una palabra clave en la que en algún momento iba a tener que escuchar, sea en una charla, mirando la televisión o lo que sea, y que marica ya se le prendía como ese propósito de llegar a lastimar a alguien o de llegar como a matar a algo en específico. Y ese era como quizá el punto de control mental que al día de hoy no es que sea como muy fuerte, pues quitándolo de las telecomunicaciones, pero que para ese entonces, para hacer más que todo como un método de guerra, quizá era demasiado avanzado para la época, ¿no? Sí, pero ven, a ver, una pregunta, o sea, ¿ese método de acondicionamiento mental es funcional? O sea, es funcional en el ámbito de que normalmente todo lo que estés como percibiendo, así lo intentes como ignorar, sí o sí lo vas a empezar como a atribuir. Entonces, tenemos el ejemplo ahora de que supongamos tres de nosotros perdón, les gusta escuchar, yo qué sé, death metal, supongamos, y que tú no estés como muy acostumbrado como al género. Entonces como el tanto rodearte de esto, solo como el mirar que nosotros lo estamos escuchando, que lo tenemos como a expresar, sí o sí lo vas a terminar apropiando tarde que temprano. Entonces la cosa era de que había una hora específico en el que ponían como una canción y esa canción ya como que hablaba mucho de esa raza pura. Entonces ya era como a generar ese condicionamiento de que las personas no podían ni convivir con judíos y que prácticamente, o sea, si no eran alemanes, de ahí para allá, o sea, nadie valía la pena. Y en caso de que por X o Y motivo quisieras ayudar a uno, pues como quien dice, o sea, realmente no te estás valorando como persona y chao, se murió. Wow. Era como una manipulación de pensamientos a raíz de esa influencia. Sí, exacto. O sea, es que prácticamente diría que a lo que se refiere la parte del control mental se ha dado como en muchas cosas. ¿No se han dado cuenta que incluso como en estos videos que sacan de conspiraciones, había uno que era demasiado curioso, donde famosos decían que escuchaban una palabra en específico y el comportamiento les cambiaba de uno? Y eso era como re extraño porque había uno incluso donde salía este Bruce Willis y no recuerdo muy bien, le decían la palabra y el marica estaba reído y decían la palabra y entraba así re serio y era como que, o sea, marica, ¿dónde está? Y él solo como que respondía por inercia, más no porque lo llegara como a sentir. Y pues se supone que dentro de las maricadas que se tenía como de la CIA o incluso como ya el tema de los nazis, era mucho de que lo de los infiltrados y esto, los que enviaban, tenían como ese lavado de cerebro. Incluso pues el término lavado de cerebro se daba mucho era a eso, de que la persona en un tiempo determinado, perdón, iba a despertar esa idea de la cual nunca había sido consciente, sino como que se le ocurrió así de la nada y que sí o sí la tenía que cumplir. Pues es que digamos tipo, o sea, en Hollywood y con todas estas estrellas siempre han pasado cosas, ¿no? Y yo recuerdo mucho sobre todo el caso de Jim Carrey. Recuerdo cuando entró a la entrevista, no me acuerdo si fue con Jimmy Fallon o fue un tipo de esas entrevistas en la que entró haciendo una seña de burla hacia los Illuminati.
O sea, y comenzó como a Sí, hablar de eso, o como sea, eso fue como un las boom, OIT. sí. También hay como, escuché también lo de este man que hace como de lo de Misión Imposible, ¿cómo se llama este actor? Tom Cruise. Tom Cruise, que está como en una secta y como que él entrega a los hijos a esa secta, todo raro. Es Que cienciólogo. sí, que la esposa como que hasta lo dejó a la esposa como por salvar a los hijos y sacarlo de la secta, fue como súper heavy eso, recuerdo. ¿Se acuerdan de que cuando pasó esto de lo de Anonymous? Que Mm, empezaron a salir como resto de cosas de esto, lo de, ¿cómo se llamaba el tipo este que involucraba mucho esto de la pedofilia? Era algo con Jeffrey, Jeffrey Epstein. eso. De ese man se empezaron a desbocar muchas cosas frente como tal al gobierno estadounidense. Y hubo un video, no se sabe si sea cierto o sea mentira, en el que se escuchaba literal era un niño y el que lo estaba como por abusar le decía que se callara, que lo quería disfrutar. Y, y lo que ya después pasó con el tiempo era que el man, ya cuando lo cogieron y además él iba a testificar de lo de la lista negra que le decían, que marica apareció muerto en una celda que, o sea, como que suicidarse era imposible, o que al menos alguien se llegase a morir en eso era como pues lo más ilógico porque se suponía que el tipo tenía que estar vigilado 24/7. Pues es que igual, ¿qué formas hay de suicidio? O sea, si Pero, o estás sea, solo y no tienes nada, o sea, es como... ese man, o sea, estaba vigilado y aún así terminó muerto, ¿o cómo fue? Sí, 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 o sea, haz de cuenta de que, bueno, aquí todos saben que es como la cámara de Gesell. No, no lo tengo presente. Bueno, haz de cuenta que es un cuarto, el cual tiene como un vidrio. Y, o sea, tú te ves en el vidrio, pero no ves lo que está detrás del vidrio. En cambio, que las personas que están detrás del vidrio, es como la típica escena esta donde Sí, interrogan a alguien en las películas, Ok, eso sí. iba a decir. lo pueden ver y todo eso. Entonces, haz de cuenta que la cárcel que él tenía era más o menos así. No estaba como ese vidrio, sino que el tipo era demasiado vigilado. Y como tal, la posibilidad de que el tipo se intentase quitar la vida o algo era como muy baja, ya que él tenía que tener uno o dos guardias ahí, o sea, todo el tiempo. Y que lo que llegaron a explicar es que no, que ese día todos se despistaron y que el tipo apareció ya como tal muerto. Y la esta fue de que apareció ahí, Pero la es que ese sí, habitación sí. tenía algo o estaba completamente vacía. O sea, tenía como el colchón este, ¿cómo se llama esto? En plan colchoneta, estas que son redelgadas y una sábana. Y la sábana, o sea, no daba tampoco como para crear como tanta tensión, o al menos no había ni siquiera altura como por la cual el tipo se pudiese como ahogar o generar fuerza. Entonces, ahí quedó como muy en duda la muerte de este tipo. Y la Mm, veracidad de la versión que dieron. sí, eso sí, como pues lo de Michael Jackson, que después salió como esa llamada, donde el tipo decía que era que lo estaban buscando y lo acusaban de un poco de cosas. Después al tiempo salió un documental donde habían dos personas de esas que habían como coincidido mucho en que el tipo sí los tocaba y todo eso. Y al fin se quedan ahí como en conspiraciones, es igual como a lo de los ovnis y todo esto. ¿O ustedes qué piensan? Sí, pues Pues sí. conspiraciones tal, también me acordé la que te dije hace unos días de de la reina Isabel II, que habían algunas fotos en donde se le veían los ojos así como especie de negros, como con una rayita, y entonces la gente empezó a decir que era reptiliana y que habían unos videos en donde la reina Isabel se le acercaba a los niños y los niños empezaban a retroceder y empezaban como a repudiarla y era como que no y ya empezaban a producir llanto. Entonces a raíz de eso se sacó la conspiración de que la reina Isabel se alimentaba de niños, se alimentaba de carne humana para seguir sobreviviendo, o sea, para no morir nunca. Pero es que pasa, esa familia real es bien rara. El príncipe y la esposa también, ¿no? He visto como un corto en el que ellos están como saludando como desde un balcón o algo así. Y se ven como todos robóticos, como... Sí. Se ven Ujú. súper falsos. No sé si de pronto no eran ellos y eran como un tipo de maniquí ahí, pero yo no sé, tiene muchas cosas esa familia. Es que igual, no sé, pienso que las monarquías y las familias reales tienen tremendos traumas porque no pueden ser una persona normal. Entonces,
Como Mm. que cualquier tipo de cosa extraña, como que es muy atribuible a algo normal. Pero sí, no sé, son muy extraños. O sea, imagínate una persona que lo despojen de ser libre, básicamente. Sí, porque igual tienen que tener un estatus y una imagen hacia la sociedad que cuidar. Pues eso sí, pero pues la otra es que en algún momento se tiene que morir. Y es que esa vieja a cuántas personas no ha enterrado y nada. Y lo que, O la sea, Pues, otra pero cosa es sí. que Isabel II asumió a los 25 años, o sea, fue muy joven, o sea, ha tenido larga vida. ¿Cuántos años puede tener ahora? uy, ahí sí, ni idea. Ahora no sé, Tiene pero 95 años, sí, parce. es más o menos como unos 60 y pico de años siendo No. reina. Ah, bueno, sí, eso sí. Ujú. Parce nació en 1926. Sigue Brutal. viva. O sea, literal lo acabo de googlear y wow. Uy, Pero la no. señora se conserva, ¿no? Comiendo niños, pues quién no. 95 años que te abran las puertas y te hagan todo. Claro. Pues hombre, quién sabe. Igual pues, aunque lo que dice Diego podría ser, o sea, de que como el llegarse a cohibir tanto, pues puede generar sus estas, pero pues, el problema es de que quizá como el tema conspiraciones y demás, lo tiende como a dar más ya como los sucesos que llegan a pasar por X o Y motivo, como el asesinato de la princesa, ¿cómo se llamaba? Me olvidó. Diana, Lady Di. Ajá, después de que no se sabía si era que ella quería contar cosas que pasaban dentro o una movida así toda rara. O sea, realmente no me sé como mucho frente al asunto, pero o sea, esa mierda le han sacado la de documentales y las cosas, pero nunca clarifican nada. Pero, a ver, para hablar de conspiraciones, primero vamos a la primera y es Illuminatis y Anunnakis. ¿Existen? ¿Qué creen? ¿Son una sociedad total? ¿Son Por- grupos segregados? ¿Solo son poderosos e independientes? Pues porque los Illuminati como grupo de club sí existen, pero me refiero como orden mundial, como lo llaman. Pero esperan, ¿cuáles son los Anunnaki? No, esos, los Anunnakis. Los ¿Cuáles son? Eso no los Anunnaki conocía. son como otra raza parecida a los reptilianos, básicamente. Sí, es como atribuírsele a grupo de deidades. Sí, yo eso es la verdad. O sea, había escuchado los Illuminati y la otra no sé, ni idea, la verdad, no. A ver, cuéntanos historias de esto. De los Anunnaki. Ujú. Pero primero quiero que partamos del punto de qué piensan de los Illuminati, que es de lo que conocemos más. Pues es que, a ver, si lo vemos como jefes de la humanidad o como algo que manda a todo el mundo, pues en fin, yo creo que sí, ¿no? O sea, tipo, tiene que haber una reunión entre todas las personas que gobiernan como para mandar. O sea, siempre tiene que haber alguien que mande porque si no nos mataríamos, ¿no? Tiene que haber algo superior. Y en este caso, en el caso de la democracia, pues tiene que haber una persona al menos, como el que mate más niños o algo así, o el que coma más niños. Entonces que está allá arriba. A mí me Creo. parece muy curioso que los Illuminati tienen este símbolo del ojo que todo lo ve y es que se le da, o sea, hay tantas conspiraciones a día de hoy que dicen que el ojo que todo lo ve está presente en todas las áreas de la vida, incluso ahorita en este momento. Y pues últimamente se le ha atribuido el ojo que todo lo ve a las cámaras de los celulares o a la cámara de los computadores o así, y que finalmente siempre estamos siendo observados y a partir de que siempre estamos siendo observados también estamos susceptibles a la manipulación. Pero a pequeño inciso eso. Esto no sé, bueno, frente a lo que dice Iván, ¿no les parece como muy relacionado a lo que salió después en la película esta de Rápido y Furioso? Cuando hablaban sobre el ojo de Dios, que para ubicar a alguien era Ujú. cualquier maricada. O sea, así fuera el celular más paila, pero se tenía como tal la ubicación de esa persona. O como la Y secta de los esa es ilusionistas. otra. O sea, se habla mucho en plan como que es una secta y demás y que son como cabecillas en sí y que ya siguen como subordinados de esto. Pero había un tipo que es como el que tiene más dinero, más poder en el mundo, que
es que no recuerdo, pero lo asociaban mucho con este del señor Burns. Pero es que no recuerdo es como tal el nombre. Y, o sea, pues yo digo que frente a lo que decía Juancho, sí tiene que haber como pues un régimen o un control. Y pues lo que nosotros normalmente conocemos es quizá lo de la ONU y ya, o sea, como que fuera de ahí es como ahí está el máximo poder pues de que se puede llegar a tener. Pero siempre como detrás de eso se ha dicho es como que este grupo de los Illuminati tiene como a controlar todo y las personas nunca tienen como a ser muy susceptibles a esto, sino que es como que cada quien intenta vivir su vida o vive como con sus problemas, que ya yo creo que así se demuestre que existan o no, a las personas va a valer pito. O sea, es como que, pues bueno, ¿qué pasa si existen o no existen? O sea, es como que no te van a joder la vida solo porque salieron a la luz. Pero pues bueno, ahora sí que nos hable Diego frente al tema. Bueno, sobre los Anunnaki que tenían la duda, pues básicamente la historia relata que dioses sumerios que llegaron a este miserable mundo y se esconden y son poderosos y tienen mucha influencia y sobre todo tienen una legión, 50 dioses, hay dioses menores, hay dioses mayores, pero todos se concentran en raza extraterrestre. Pues supongo que todos podemos coincidir en que no estamos solos en el universo, ¿no? Por lo vasto que es. No, pues que igual, digamos, fue como los papeles que dio la CIA. O sea, uno como, o sea, yo no, ¿cómo confías de que la CIA te esté dando en realidad información verídica de eso y no manipulada? Y es más, y aquí podemos conectar hasta los Illuminati, que ellos nos dejen ver lo que quieran que nosotros veamos, como sucede normalmente en las noticias de cada país que solamente muestran lo que desean. ¿Por qué no pueden hacer esto mismo con cada investigación que ellos hacen? Igual con la NASA. ¿Cuántas cosas nos están ocultando del exterior y cuántas cosas nos hacen creer que hay afuera y en realidad no? Claro, llegar como a decir de que estamos solos, pues o sea, es realmente la cosa más estúpida que se puede llegar a decir. Así sea el microorganismo más pequeño que exista, pero con eso ya es decir no estamos solos. Ahora, que haya a más años luz vida inteligente o superiores a nosotros, sí. Y es que tampoco es como de llegar a dudar, incluso muchos teóricos de los que se llegaron como a plantear estas cosas, es de que nosotros, o sea, somos una mierda. O sea, así como nosotros nos creemos superiores matando una hormiga, puede que allá afuera hayan, yo qué sé, ya individuos que prácticamente nosotros pasemos a hacer el papel de las hormigas. Y frente a lo que dice Juancho, es verdad, o sea, frente a lo que ellos desclasifican, ahora que uno dice, no, pues sí, y como que, toda la parte de esta, entonces sí existen, la gente tenía razón y esto. Y hubo un documental de un tipo que él se retiró de supuestamente que había trabajado en el área 51 y toda la vaina. Y él decía que cuando encontraron bueno, lo del accidente de Roswell, que encontraron como el platillo volador, que él fue uno de los que estuvo trabajando para el tema de lo de la ingeniería inversa. Y desde ahí el marica lo dijo como que hace un resto de años en el que la mayoría de los aviones o cosas así, para poderse impulsar, en algún momento tenían que generar como ese efecto de antigravedad o hacer ese choque para que poderse como expulsar. Y no fue como hasta ahora que ya la CIA ya empezó como a desclasificar todos estos temas y ya fue donde todo el mundo le empezó como a poner el ojo a este tipo y frente a las cosas que decía. Y otra es que frente a bueno, videos o cosas así que se llaman, es de que cada día o todos los días se sube un video de algo a cualquier red social. Entonces ya es como muy mínima la posibilidad de decir como que qué es real y qué es mentira. Entonces de ahí entra como esa controversia de que incluso esa entrevista que supuestamente se tiene con un extraterrestre, si es verdad, si es mentira. Y pues, hombre, yo creo que uno no puede creer, no puede creer, pero también es como en esa incertidumbre de que si eso existe o no, pero ya es como a lo que dice Juancho, si es solo nos están dejando ver lo que probablemente ellos quieran que nosotros veamos, más lo que nosotros queramos como buscar más allá. Y no solo eso, sino que aquí ya entra un factor en el que, o sea, tenemos tanto acceso a la información
y tanto acceso de forma tan sencilla de poder aprender y conocer, que como tú dices, todo se comienza a poner en esa balanza de será verdad o no. Y ya puede llegar alguien que salga del Área 51, que venga directamente del Pentágono, que venga de cualquier lugar, que pueda ser el que le limpiaba el baño a Putin, puede ser mismo y que conozca todos los secretos. Y venir y decírnoslo así, ponerlos masticados, pero es difícil para nosotros ya creer eso y decidir si es verdad o no. Entonces es como esas cosas. Puede venir la persona que sea a decírnoslo y va a ser, tal vez hasta creamos que no es verdad y que nos está engañando. Y ahí tenemos un problema, porque en este momento no sabemos qué personas han venido diciéndonos la verdad y en realidad los ignoramos y los dejamos pasar. El gran problema de la era digital, que ya Exacto. estamos jodidos con Sí, es que papi. hoy día creer que cualquier cosa ya es, o sea, returbio. O sea, que incluso, a ver, es que diría que una de las cosas es de que uno normalmente ya en las películas tiende a estigmatizar todo. Y ayer que estábamos como medio cuadrando de lo que íbamos a hablar, le comentaba a los chicos y es de que, o sea, desde hace un tiempo se empezó como a meter mucho la idea esta de ver como películas donde había como, yo qué sé, o bueno, películas y series donde sí se habla como de esa existencia de extraterrestres o vida inteligente y como tal no, como que ya lo empezamos a normalizar tanto que pues les comentaba ayer que probablemente puede que pase o que ellos digan sí, sí existen y estamos aquí, yo no sé qué, que, o sea, a nadie le va como a generar ese impacto. Entonces quizás como a preparar a las personas para no recibir ese choque tan directo. Y la que sí me pareció curiosa, era la de qué, la de Paul, la que tras de que fuera como comedia y todo eso, era como quizá mirar lo que decía Diego frente a los estos, que se me olvidó cómo se llamaban, Anunnakis, Sí, los Anunnakis. eso, de que el extraterrestre este Paul, o sea, una tenía prácticamente como, de cierta forma decir que era inmortal, el tipo se recuperaba, podía prácticamente volver a la vida cuando se comió al pájaro. Tenía como quizá este concepto de que todo lo que nosotros tenemos es prácticamente chatarra y nosotros decimos, uy, qué avance tecnológico tan bravo. Y de ahí también pues les comentaba desde que prácticamente nosotros tecnológicamente estamos demasiado atrasados en muchas cosas. Porque si uno se pone como a hacer ese recuento, o sea, a como nosotros estamos hoy día, era como en los 80 quizá podían llegar a estar viviendo. Y lo que en los 80 o los, bueno, 60, 70, 80 se imaginaban a cómo iba a ser el futuro, bueno, esas eran maricadas que, o sea, pudieron haber sido posibles, pero hubo un freno que nadie sabe cómo explicar el por qué. O sea, llegó el 2000 y no se hubo como tampoco gran avance y todo eso, y realmente el que vino como a desmontar todo esto fue este man de Elon Musk, como que frente a la colonización de Marte y toda esta movida. Pues me imagino que lo que faltaba o lo que en ese momento de los 2000 escaseó fue una persona que se atreviera, ¿no? Que fue ahorita el que llegó, Elon Musk, que fue como el que ya se atrevió a decir, bueno, vamos a hacer cosas heavy, a dar de qué hablar, ¿no? De pronto en los años antes se fueron como muriendo las personas Es así. que, o sea, antes la gente tenía demasiada creatividad para muchas cosas. O sea, hagamos ese pequeño análisis de lo que nosotros conocemos hoy día y lo que era anteriormente. O sea, una podría ser, diría que más fue en el desarrollo de la cultura, como ese libertinaje y realmente lo que era vivir el libre albedrío y como ahí se encaja lo del carpe diem, que hoy un poco de babosos dicen que solo por salir a tomar y andar de promiscuos ya dice, ay, carpe diem, y se tatúan una mariposa y un infinito en la espalda. Bueno, eso. ¿Y, y qué? Y entonces, o sea, ellos se imaginaban lo de los coches voladores, que en plan fue a ficción, se intentó hacer. Lo que pasaba mucho en esto en la película de Viajar al Futuro, que lo intentaron como recrear, ya fue como a los años. Pero, o sea, la gente, ya como pues quitando a lo del consumo de sustancias, la gente tendía a ser como muy creativa o miraba quizá esa proyección más allá del futuro. En cambio que ya después de lo del 2000 el avance era como, bueno, lo máximo que si se mejoró el celular, que si el televisor, que si un mejor carro.
pero más de ahí, o sea, como que qué se ha aportado, qué se ha visto. O sea, incluso en la música, si se dan cuenta, antes la gente se esmeraba en hacer cosas. Hoy día es como que poner una cara bonita, el autotune y chao. Con eso ya es como se hizo famoso así de la noche a la mañana. Y es que creo que algo que ha pasado es que hemos creado cosas que nos entretienen. Y el problema es que hemos creado cosas que nos entretienen de forma muy rápida, que antes no habían. Digamos, por ejemplo, al inicio la sensación era YouTube, ¿cierto? Entonces YouTube eran videos de 10 minutos, 15, entonces uno se miraba un video y bueno, uno lo disfrutaba. Luego llegó otra aplicación que acortó ese tiempo a menos minutos, luego llegó Instagram ya a 1 minuto. Entonces el contenido se comenzó a ir creando a 1 minuto y a cada vez a cortarlo más, pero a que en ese poco tiempo se dé mucho. Y ahorita lo vemos con TikTok. Ahora, no sé si a ustedes les pasa, pero uno entra a TikTok y en 15 segundos te cuentan una historia muy corta y es entretenido. Entonces, hemos creado cosas que nos han distraído de otras importantes y eso es lo que siento que pasa, que antes no existían todas estas redes sociales y todas estas distracciones. Y entonces las personas estaban más como en la casa haciendo nada y como que podían explotar un poco más su creatividad, como lo dice Fernando. Entonces ahí ya podían como decir, no, pues estamos aburridos, intentemos hacer un carro que vuele o un carro que se convierta en bote. Pero si acá vos tenés todo tu día viendo una red social, es como que no, ¿sí me entendés? No tenés ese No, tiempo para y pensar eso. de hecho es curioso porque puede que sea así, puede que anteriormente como que no, pues entonces estoy en mi casa haciendo nada, entonces voy a explotar mi creatividad y eso fue lo que pasó. Eso me hace recordar a lo que hacían que un carro funcionara con simple agua, creo que era así, y que llegaron y resultaron que el creador de todo este proyecto en el que un carro funciona con agua, llegan y termina siendo asesinado. Ahorita no. Todo lo que vaya en contra del gran monopolio que hay con el petróleo, baila, se lo cargan. Claro. O sea, es que eso es muy grande. Pero a Pero ver, es ¿qué tan ¿Oh? funcional es usar agua para mover carros? Ya que es un... Bueno, es una materia pues finita, ¿no? De cierta forma sí, porque, o sea, yo creo que no se estaría eligiendo entre si es agua sucia o agua limpia. Yo creo que no, el hecho sería es agua y agua, ¿no? líquido, ¿ves? Ujú, líquido. Momento bizarro, ¿podría moverse un carro con desechos humanos? Eh, en teoría, sí. En teoría. En Sería muy teoría. costoso, sería muy costoso. No, yo diría Porque que no tanto, Necesitaríamos muchos humanos, ese es el problema. yo diría que seguiría más, pero en plan a la parte del excremento, como por tanto mineral y tanta mierda que uno bota ahí, ¿Y pues por el valga la metano? redundancia. Claro, exacto, es que la única forma que se me ocurre, yo que estudio ingeniería, es literalmente crear biogás con el metano, simplemente es lo único. Y eso que no nos daría la suficiente potencia como para rendir un auto, la verdad, pues óptimamente, tal vez te llega 20 minutos con una deposición de excremento humano, pero exacto, necesitaríamos mucha materia humana y un motor literalmente capacitado tras de que te haga la combustión, lo lleve al piñón y demás. O sea, son cosas Bueno, muy eso locas. sería muy asqueroso. Pero igual solucionaríamos, digamos, la sobrepoblación que hay en el ganado por la misma necesidad de generar carne para el mundo. O sea, se podría usar ese excremento y tipo el metano que generan, que es un problema ambiental que tenemos hoy en día, ¿no? El metano del ganado. pero o sea, entonces ya sería como aumentar más eso. Es que el problema de las energías renovables es lo que dice Diego, o sea, te pueden llegar a servir hasta cierto punto, pero el problema es de que, o sea, supongamos lo típico, los paneles solares. Bueno, te están dando ahí la energía, bla, 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 y por más de que tengas una batería ahí que la cargues y todo eso, va a llegar un día en el que ese panel no va a empezar a funcionar bien, porque, o sea, hasta el día de hoy ni siquiera se ha logrado crear uno que sea totalmente estable. Y lo otro es de que va a llegar en un momento X
en el que como tal ya no haya más petróleo donde sacar. Y ahí sí se presentará una crisis tanto en la parte de la energía como en la creación incluso de muchas cosas. Y económica. Y claro, o sea, es como que se acaba el último pozo de petróleo y chao. Pero entonces, a ver, ya que estamos en este punto, en el que ya estamos hablando de la energía renovable y esto, para poder conseguir una energía renovable que funcione, como lo dice Diego, hay que hacer experimentos, ¿cierto? Y hay que probar y conseguir un motor que nos genere esto. Y esto, tal vez esta misma conversación lo tuvieron los nazis o los japoneses en su momento, pero no hacia direccionándolo hacia esto, sino direccionándolo hacia cómo hacemos para que, en el caso de los experimentos que usaron para ver la hipotermia y todo esto, cómo curarla. O sea, hasta dónde es humano y hasta dónde llega un experimento que pueda ser aceptable. Porque nosotros lo decimos como, bueno, podemos usar el excremento de la vaca y quitárselo a ella y usarlo. Bueno, ok, no le afecta a la vaca como tal. Pero en ese momento en el que los nazis y todo comenzaron con sus experimentos, eliminaron ese pensamiento de decir a esa persona no le importa y comenzaron a usar personas vivas y a mutilar y todo esto. Entonces, o sea, se necesitaron esos experimentos. Igual ellos descubrieron muchas cosas, como una persona como a cuántos grados bajo cero puede soportar, ¿sí me entendés? Entonces comenzaron así y mucha información que tenemos hoy en día ha sido en base, aunque suene mal, oyentes, gracias a esos experimentos. Como el de la radiación. Eso Sí, lo hablaba ayer con los chicos. Y es de que, o sea, los engañaban así con maricadas de, no, es que vamos a probar un nuevo producto de no sé qué. Y mentira, o sea, los sometían como a cámaras donde iban recibiendo poco a poco como la radiación. Y gracias a ese estudio como tan atroz, fue que se logró determinar más o menos el cuerpo humano cuánto podía aguantar la radiación y porque ya después como de cierta carga eh, ya de uranio y demás era que la persona podía soportarlo. Y es que, o sea, es que a los nazis antes les valía pito. Es lo que hablamos hace rato, de que si ellos veían alguna forma funcional para que generara algún poder en alguna masa, lo iban a utilizar. O sea, lo que decía Diego, de ya como tal separar el átomo para empezar a utilizarlo, ya sean como en bombas nucleares o incluso la energía nuclear, creo que ellos ya tenían incluso como pensado en eso y había un libro, pero es que no recuerdo cuál era, pero era como estos en plan ya conspiraciones, en el que decía que eh, ellos intentaron crear bueno, aviones, por decirlo así, y era como tal con esa energía. Y de ahí nació también como mucho la cosa esta el triangulito este que tiene Tony Stark, de cargar como una barrera ahí, que tiene como energía casi limitada. Era más o menos a eso, sino que ellos intentaban meterlo como mucho a lo que era la estructura de Tesla y guardar como tal o concentrar la energía ahí. Y como tal no lograron avanzar tanto y eso solo se quedó ahí como en un simple núcleo. Y ese núcleo hoy día lo conocemos como tal un motor, pero que funcione a petróleo, más no como tal energía atómica por el miedo de llegar como a hacer explotar muchas cosas. Pero que la idea sí se dio como tal. o sea, es que igual el usar esa fuente de radiación y todo esto, pues igual sí va a traer como problemas, ¿no? Como usar la energía nuclear, a pesar de que es la más sana, o sea, sí es como que se tiene ese miedo a que podemos acabar vueltos nada y que el mundo bailes. Porque igual, o sea, es de las mejores energías, hasta donde yo entiendo. O sea, tiene sus problemas, claro. Pero esa está como la energía más limpia. Sí, la nuclear es una de las más amigables con el planeta. Asimismo, igual de costosa, sobre todo porque funciona con difusores plasma, entonces es como que todo ocurre bajo tierra, en los transformadores nucleares, como que no hay residuo básicamente. Pero entonces no respondimos la pregunta de Juan que era hasta dónde es humano o hasta dónde es... O sea, ¿vale la pena oprimir y destruir a cierto colectivo por un bien más grande? Así sea horroroso, tal vez.
Pues es que en esos tiempos, o sea, a los nazis o a quien haya tratado con eso, les valía verga los derechos de las otras personas. Pero pues hoy en día es como no, el principio de la no maleficencia tiene que regirse sí o sí. Entonces, obviamente, pues nosotros no llegaríamos a tal caso y creo que en estos puntos de la sociedad no se llegaría a ver, pero en ese entonces, o sea, les vale verga. Pues es que igual, o sea, a ver, si hay personas que se someten a ser mulas para para los narcotraficantes, ¿por qué no se someterían para un experimento? Por la necesidad. O sea, siento que se podría dar, pero o sea, los sujetos de prueba serían las clases más bajas y más desahuciadas. ¿Alguna vez pues llegaron a escuchar frente a las clases alfa y beta de lo del ejército? Ujú. Bueno, o sea, por si acaso era de que las personas que eran iletradas, que no podían como leer, escribir, o que prácticamente como que vivían por vivir, eran los beta. Y eso los ponían en la primera línea del ejército para que se murieran, porque como eran inservibles. Entonces, atrás de ellos ya iban los alfa, los comandantes y los soldados como tal, los que servían. Entonces, a ver, siendo realistas, remontémonos por allá donde todavía como que el hombre ya medio a medio iba como saliendo de esta de andar como en plan sedentario que ya empezó a ir como en conjunto, siempre tuvo que haber alguien que tuvo que estar probando las cosas, porque sin eso no se hubiese podido lograr como el que una fruta, algún alimento o algo, o sea, siempre se tuvo como presentar esa experimentación para que así fuera el más débil a probar y si no le pasaba nada, entonces todos podían comer de eso. Ahora imaginémonos ya en una parte científica. Ya así pues como por más crudo que llegue a sonar, si no hubiesen existido como tal esos experimentos, por más inhumanos de que hayan sido, o sea, al día de hoy prácticamente entonces como tal la ciencia o la medicina no hubiese avanzado mucho, pero diría que como tal no se lo podría tomar como muy arraigado el llegar a decir de que es inhumano, porque pues al fin y al cabo para una generación futura va a ser muy útil, entonces para ese entonces todo como se le ocultaba mucho a estas cosas de, no, es que es por un bien de la ciencia y demás, y todo se lo reputaba como en eso, pues las personas decían, no, es que no tienen que hacer eso. Pasó mucho ahora con lo del experimento, bueno, con el video este que salió del conejo, este que no al maltrato a los animales y no sé qué, y bueno, toda esta cosa. Entonces, imaginemos de que eso hubiese pasado antes. O sea, probablemente las personas, unas se hubiesen dicho, no, pues sí, es que no pueden experimentar más con humanos, pasémoslo a animales. Y ahora que pasó como tal eso de los animales, ya pasa como ese opuesto de decir, no, o sea, si están experimentando con animales, ¿por qué no experimentan con los humanos, que son los que van a utilizar los productos? Entonces ya se vuelve a generar como esa controversia de qué es bueno y qué es malo. Pero al fin y al cabo las personas lo terminan haciendo, sea moral o inmoral, y ya como con el paso del tiempo ya se le da como ese valor de no, es que gracias a esta persona se logró como descubrir esto y esto y esto. Exacto, fue tipo Marie Curie, o sea, ella se arriesgó por por toda la humanidad y gracias a ella y a su valentía hoy conocemos muchas cosas de la química. Y lo que dice Fernando es cierto, o sea, literalmente en su momento, cuando estaban experimentando con humanos, porque lo hacían en cosas farmacéuticas, pues dijeron, pues no nos arriesguemos nosotros, usemos animales, y la gente lo aplaudió, o algunos se quejaron, pero igual fue como que aceptado. Entonces ahora otra vez vuelve a la controversia que dice, a volver a repetirse esa situación. Pero al fin y al cabo la pregunta es, entonces, y es otra vez la pregunta, ¿qué tan humano, hasta dónde puede llegar la humanidad en estos casos? Porque si no experimentamos en humanos y no experimentamos en animales, ¿en qué podemos experimentar pues para poder seguir avanzando? O sea, puede ser que la misma ética nos frenó el avance, en que después de los 2000 eso también influyó, en que ya las personas dijeron, ok, frenemos las atrocidades que venimos haciendo y descansemos, porque puede ser, o sea, Y eso Híjole, está puede ser. interesante. porque sí, o sea, retirar la generación de cristales como esta que estamos después de los 2000, 2003, así, 2002 es como lo que está. Claro, y es que en ese sentido es más loable chingarte un conejo a chingarte el cuero cabelludo de una persona.
Al menos que esa persona pues te firme y diga, sí, quiero mis $500,000 y jódeme la cabellera. Al menos que sea así. Pero claro, el factor ética en ese sentido y generación de cristal, tal vez no tanto el que nos atrasó, pero es que no sé. Pero sí complicó las cosas. Y tal vez Es complicado determinarlo. Porque igual, o sea, digamos, si vos compras un jabón, un champú, y no sirve, pues es porque les faltó hacer experimentos y probar el producto. Pero ¿cómo lo prueban ellos? ¿Sí me entiendes? ¿Cómo prueban? Como las vacunas hoy en día. O sea, ¿cómo sabemos que esas vacunas van a servirnos y no nos van a hacer daño? Pues porque tienen que probarlas en personas. Claro. Tal cual, no hay otra forma. Aunque no nos guste. Sí, es que ese es el diseño experimental, o sea, o pruebas o las ves estadísticas. Y no veo otra manera de probar estas cosas sin... Ensayo y error. Y es que esa es otra, ¿no? La ética literal medicina. Como que no puedes sacar simplemente la vacuna y ok, esto te va a sanar y te lo inyecto y ya. Exacto, No, porque muchas veces la ética, la teoría, o sea, es la teoría, pero esa teoría puede fallar. O puede que esa teoría, mientras la conozcamos, esté bien, pero no conozcamos los factores externos que puedan influir en esa teoría y modificar los parámetros. Entonces, sí o sí necesitamos sacrificar a alguien. Bueno, yo creo que nuestros oyentes pueden participar dejando los comentarios ahí en la cajita de comentarios XD. Pero bueno, pasando de lo que estaban hablando hace un momento de lo de las tecnologías, a mí me parece curioso que a día de hoy pues nosotros sintamos, ¿no? De que la tecnología no es que haya avanzado mucho, pero vámonos siglos más atrás, en las épocas egipcias, en donde se estaba construyendo las pirámides y en donde surgen las conspiraciones de que los egipcios recibieron ayuda alienígena o ayuda exterior para poder contribuir con sus construcciones. Eso también es como una de las cosas de las arquitecturas que tiene mucha similitud alrededor de todo el mundo, y es lo de que es como un icono de la arquitectura, y es esta piedra inca que es de los 12 ángulos que tiene, o sea, es como es la piedra angular, ¿no? De toda la estructura, y justo hay una piedra en el centro que sostiene todo. Y así mismo como está esta arquitectura inca, también está alrededor de todo mundo. Entonces, ¿cómo surge esta similitud de las arquitecturas en que haya esa piedra angular? Que también, y si solo fue suerte, o sea, No lo sé. solo fue como que pusimos esta piedra y pacha, salió todo cool. Es que diría que a lo que tiende a rodear mucho en esto es de que, o sea, es muy precisa. Y a Sí, como están exactamente. organizadas, lo que es curioso, no sé si alguna vez lo llegaron a leer, es de que las tres pirámides mirándolas desde cierto ángulo te encajan literal con el cinturón de Orión. Ujú. Entonces, esa daba una, de que por qué eran como tan simétricas a eso. Eh, lo otro era como quizá dentro de su religión, como el endiosar figuras que pues dentro de sus jeroglíficos ni siquiera eran como pertenecientes a que una figura humana. Y quizá esto puede encajar un poco más a lo que decía Diego frente a los Anunnakis, ¿no les parece? Y de hecho, ahora que dices de los jeroglíficos, es curioso porque también se llegó a encontrar en esos jeroglíficos que habían como símbolos de ovnis. Y es que justo lo de los Anunnakis, la historia se supone que llegaron a la Tierra, crearon a los humanos para implantarse en la Tierra. Y fue donde crearon las pirámides que coinciden con las estrellas y demás. Hombre, pues si nos vamos más místicos, pues te doy un punto por allá, ¿no? Digamos más, más de modo Anunnaki. Pero creo mucho en la astronomía egipcia, que los egipcios en astronomía eran unos
locos, brutales. Y, y sí lo veo más posible de que armaran ingeniería y arquitectura, pues, primitiva y encajaran con los astros. Lo que me parece ya sorprendente es el corte de las piedras, que ni siquiera una pulidora actual, por ejemplo, podría hacerlo. Eso es lo que me sorprende, lo realmente sorprendente de esto. Como tal la simetría que llega a tener. O sea, es que ya no es como tal el hecho de cómo están posicionadas y todo esto, sino de que, o sea, todas estas mierdas iban encajando o sea, era una forma muy simétrica. Y para ese entonces, como tal, el máximo avance que se tenía era el trasladar las cosas mediante troncos. Literal, Y sí. te iba a preguntar algo, frente a esto de los Anunnakis, es mucho con el satélite este o la roca grandísima que pasó hace poco, la Oumuamua, creo que se llamaba, que esto también lo empezaron como a relacionar con eso, de que supuestamente todos veníamos de ahí y que ellos pasaban haciendo un recorrido todo raro y eso después refutó frente a lo de las Islas de Pascua. Sí, va más o menos ligado a eso. Pues desconozco un poco esa parte, pero no suena tan descabellado, teniendo en cuenta que hablamos de extraterrestres que llegaron a colonizar. Pues que, Sí, es que claro. a mí algo que me interfiere mucho en este tipo de cosas es que, digamos, tipo, el humano necesita siempre crear una imagen de una deidad y algo superior a él. Y muchas veces siento que por ese mismo desespero puede llegar a generar cosas, como digamos la vista de los jeroglíficos y interpretarlos mal, ¿no? Y que de pronto una persona interpretó mal eso y compartió mala información y hizo su teléfono roto y generó que todo el mundo comenzara a verlo. Entonces ahí es donde yo es ese punto en el que yo digo, creer o no creer en estas cosas. A ver, esa parte sí tiene explicación y ahí sí nos descomulgaron, pero bueno. Eh, se supone Ajá. que dentro de la cultura egipcia, los reyes como tal o los que tenían como ese poder político, tenían sus dioses. Ujú. Y como tal, los esclavos no podían como llegar a creer en los mismos porque podían ser castigados y todo eso. Entonces, como tal, esto de que el Mesías nos va a salvar o que X o Y deidad nos va a ayudar en algún momento o nos va a liberar, lo que pasaba como con el tema este de Moisés, prácticamente se lo atribuyó como a la moral de esclavo. Ya no era de buscar soluciones en uno, sino empezar a buscar soluciones como en algo superior. Entonces, esa idea de Dios se dio fue como a eso, o tener la esperanza en una deidad grande, que es lo que tú dices, para llegar a sentirnos como reconfortados con nosotros. Entonces, claro, Ujú. esa esperanza de algo ya creció como tal a una idea colectiva de que ese ente nos va a ayudar o nos va a sacar de esta. Entonces, claro, de ahí empezó a nacer como tal ya una religión, un pensamiento tan grande que hizo de que todos empezaran a creer en ese, como que dicen ese superhombre o como que en ese héroe que nos va a ayudar en un tiempo determinado. Y ahí es donde también viene como la esta de la que utilizan la frase guisa de las chicas, de decir de que todo es, ¿cómo es? El tiempo de Dios es perfecto, o algo así, no me acuerdo. Esa, El de mujer esa- empoderada, sí. eh, Típica frase de mujer empoderada, mamá luchona. exacto. Entonces viene como de eso, o sea, a lo que tú estás cuestionándote, tiene como tal ese término de la moral de esclavo. Reducirse a sí mismo para empezar como a crear una esperanza y a esa esperanza formalizarla en una deidad. Y esa deidad es la que como que te va a ayudar a superar tus problemas. Y es lo que pasa hoy día, ya sea en la religión, yo qué sé, el catolicismo, el cristianismo, los evangélicos, de que se tiene como esa imagen de Dios y que solo Él te puede cambiar la vida, Él te puede guiar en X o Y cosas y como que es la persona más sabia que existe y así. O sea, es como que solo se ronda en eso. Entonces, sí podrían esos jeroglíficos verse influenciados por ellos, ¿o no? O sea, por este síntoma de los esclavos, como el haber creado Pues esas imágenes. es que, o sea, es que una cosa es de que
al día de hoy se intenta como descifrar o incluso se supone que ya se tiene un diccionario para entenderlos, pero es que la cosa es de que no se sabe realmente si las interpretaciones que tenemos hoy día de eso sean o no verídicas, o sea, todo es en plana suposición. Entonces, quizá los jeroglíficos, estos los que decían de que se miraron que había como ovnis o algo, puede que sí sean, puede que no. Y ahí es donde nace como quizá la mayor parte de la intriga en muchas cosas. Pero y entonces creemos, digamos, en presencia, digamos, extraterrestre de manera tecnológica, literal un platillo volador. En realidad, o sea, sí es buena pregunta. O sea, ustedes que estamos aquí en el podcast y además nuestros oyentes, o sea, ¿ustedes creen que hay vida extraterrestre? O sea, ¿sí creen que hay algo como un ser, así como lo dice Diego, como tecnológicamente avanzados y que no hayan visitado? Pues yo cuando era niño me llegaron a pasar ciertas, pues, como anécdotas en las que me daba curiosidad, porque, bueno, resulta que en una noche llegando a mi casa, estábamos próximos ya a llegar a mi casa y solamente, o sea, o sea, simplemente fue como mirar al cielo y ver como en plan dos luces así en el cielo, pues en toda esa inmensidad tan oscura, ver dos luces y estaban allí, parpadearon y ¡puf! O sea, salieron rápidamente de esa órbita, o sea, como que fue ligeramente el movimiento y bueno, se esfumaron. Entonces eso me daba curiosidad en ese entonces y pues bueno, o sea, nunca llegué a obtener una respuesta. Y después fue que ya me enteré de la existencia de los ovnis y demás. Entonces, pues realmente no sé, pero a mí o sea, como que me siembra la duda y es como que sí, pues da para creer. Eres hermano en la fe de los ovnis entonces, de los Sí, extraterrestres. sí, sí. Es que no Pues sí, estamos solos. sí, sí. Dios está en tu corazón, tranquilo. No, pero sería interesante que de pronto nuestros oyentes, si han tenido alguna experiencia o algo, lo pongan en los comentarios y en el próximo capítulo podríamos como leer y ponerlo. Sería también como interesante. Si han tenido alguna experiencia como la de Iván. Por lo menos a mí, que yo sepa, nunca me ha pasado. O sea, lo único raro que yo vivía así como tipo ovnis o cosas así, era que la luna me seguía en el carro, pero de resto, o sea, nada más. Ok. O que yo recuerde, no sé si me hayan abducido. Abduzcan. Sí. Híjole, es que una civilización avanzada tecnológica, la verdad suena muy, muy bonito el discurso. O sea, como por qué no creerlo, ¿sabes? Años luz de aquí, tecnología. Creo que Podría sí ser. pasa lo que se hablaba como en esta mierda de Transformers. Porque había una parte en específico en el que, no recuerdo el nombre, pero el tipo decía como que, bueno, si Dios nos creó a nosotros, ¿quién los creó a ellos? Y era como demasiado curioso de llegarse incluso a plantear eso. Le daba una realidad hipotética de que eso fuese real. O sea, ¿qué tan avanzado se puede llegar a estar? Y también como a qué punto de una autodestrucción de la misma raza para llegar ya sea a conquistar a otros o evolucionar cada vez más. O sea, es que es brutal el hecho de que haya un creador y, y de que ese creador pues tenga como en plan distintas limitaciones para tal creación que él mismo hizo. En ese caso que nos plantea Fernando es como que a los humanos nos dio todas estas limitaciones, pero que a partir de lo que nosotros tenemos, podríamos llamar limitación o no a lo que es la capacidad de la mente, lo que es intelectual y lo que es la capacidad de la conciencia. Y en el otro caso, pues que sería los transformes, que ahí sí ya pues cosa X. O sea, es que como tal, es que no recuerdo si fue este Stephen Hawking, el que decía que el hombre iba a llegar a ser como tan ambicioso como por el querer avanzar o querer colonizar como otros planetas. Y era como a desgastar, lo típico que pasa como con los buitres,
que ven algún cuerpo o algo ahí, se lo comen y van por otro. Y prácticamente es como que la raza humana está haciendo eso. Se está como desgastando prácticamente todos los recursos para irse a otro. Y es como esa idea la que prácticamente se plantea en un futuro. Pero imaginemos, se evoluciona aquí. Después se pasa a otro planeta y se llega a evolucionar más. Entonces digamos que ya la idea de lo de los Transformers ya no podría ser tan loca, de que quizá todo ese recorrido pudo venir incluso desde un punto X y fue tanto el avance y tanto el desgaste ya como podría ser galaxias incluso, al que se llegó como tal a ese límite. O sea, pues hombre, frente a que si se puede que exista un dios o dioses, al fin y al cabo prácticamente como la ambición del querer tener más, llámeselo X o llámeselo Y, va a ser de que sí o sí se genera una autodestrucción, pero por querer avanzar más. Entonces no es como demasiado ilógico y esto tiende como a hilar lo que hablamos hace un rato y lo que Juancho decía como que hasta qué punto era tan moral y inmoral hacer las cosas. Y podemos como asociarlo, ¿no? Porque, a ver si, o sea, vemos que o sea, llegó un meteorito a la Tierra que acabó con los dinosaurios. ¿Por qué no fuimos nosotros los que llegamos en ese meteorito? Y tal vez no era un meteorito, sino una nave que venía de otro planeta. Pero entonces ahí es donde uno se pregunta, porque, o sea, si nosotros cambiamos de planeta, porque este nos sirve y llegamos a otro lugar, ¿qué nos asegura que vamos a mejorar o a avanzar? Pues viéndolo como desde de los Transformers, ¿no? O sea, ¿por qué avanzaríamos? Y si, como en el caso que nos pasó tal vez en nuestra humanidad, que llegamos y como que no avanzamos, sino como que volvimos a empezar de pronto, porque no creo que la otra, a no ser que los otros seres humanos que habían antes fueran así de primitivos. Pues eso quizás se remonta mucho a lo que se hablaba en lo de la mitología griega, que por más mitos que suenen quizás dan respuesta a muchas cosas. Y es que se supone que incluso como antes de que llegase como a existir el hombre, existían entidades más fuertes y quizás eso puede refutar a lo que hablaba Diego frente a los Anunnaki. Dice que se llamaban eran los primordiales. Y esos primordiales como que, no recuerdo, se presentó una disputa ahí toda rara y todos se tiraron a matarse. Y no fue como que hasta que se murieron todos, que ya se creó como tal la superficie de la Tierra y todo esto, y de ahí ya empezaron a nacer ya como los titanes, de los titanes los dioses, y de ahí ya como tal el ser humano. Y eso ya pasaría quizá pues a lo que tú dices, de que quizá se pudo haber como pasado o eclosionado demasiadas guerras en muchos puntos y que quizá nosotros seamos como esa semilla de muchas civilizaciones que está volviendo como a empezar, pero que quizás esté volviendo a repetir el mismo ciclo que las anteriores ya llegaron como a vivir. Y ese era como el mito o el ideal que se llegó como a rondar frente a lo que pasó con la cosa esta, con el meteorito, asteroide, no sé qué era de nombre Umuama o algo así, no recuerdo muy bien. Tengo que preguntar, ¿aquí somos la mayoría evolucionistas o creacionistas? En mi caso Agnóstico. soy evolucionista. Pues que agnóstico es la salida fácil, creería. Agnóstico, sí. Pues yo me iría por ambas, la verdad. O sea, es como que un poquito de esto, un poquito de lo otro. Claro, pero el ser, por ejemplo, pero el ser agnóstico en el caso de Juan no quita la evidencia, digamos, evolucionista. Solo es un tal vez. No, sí, o sea, yo no la niego ni la acepto. O sea, yo es como que, o sea, pero tampoco soy indiferente. O sea, siento que la evolución, yo siento que la evolución es visible desde el punto de que en nuestros cuerpos hay rastros de que ha habido evolución y que, bueno, no, o sea, se sabe que evolucionamos los seres humanos porque los animales y tanto los seres humanos evolucionan sus cuerpos, pero sí hay rastros de que venimos como del mono y si uno dice, ok, pues sí, puede ser, pero también se ve como que todo esto creado tan a la suerte, o no tan a la suerte, sino tan ocasional, tipo de que, bueno, se juntaron exactamente las moléculas perfectas para generar todo, también es un poco difícil como de creerlo para mí, ¿no? Entonces Claro. también uno dice, o sea, puede ser, yo creo que es más una combinación, o sea, no creo que no debería haber una pelea, sino una combinación entre las dos teorías en la que
tal vez alguien creó todo esto y no creó cada cosa desde la vista religiosa, sino que puso las dos moléculas que se necesitaban para que todo comenzara a evolucionar. ¿Sí me entendés? Como que una reacción en cadena que creó y terminó creando todo esto. Sí, y También existe puedes... es el término, lo olvidé en este instante, pero hay creacionistas científicos, digamos. Eso es. Exactamente. O sea, ¿qué es real? No lo sabemos. Ahora que Pero mencionabas lo de que venimos pues, de estos primates, es como que nosotros pues tenemos estos ancestros, ¿no? Eso me hace recordar lo del eslabón perdido. ¿Qué sabes sobre el eslabón perdido? Es donde se pierde el espécimen, ¿no? Que hay un sesgo ahí, un bulo de evolución. Sí, sí, sí. Eso no se reducía como a un 2%, en el que se lograba definir como a un ser humano y un simio, que se suponía que ese era como el egocentrismo de la persona o del ser en sí, de que ese pequeño porcentaje era que lo hacía como sentirse superior a la naturaleza en sí. Y creo que iba como relacionado a eso, de que la evolución de que a la que tiene el simio, a la que tenemos nosotros, solo se logra tener como la diferencia es por un 2%. Entonces, imagínate, si es solo por ese 2%, ahora que hubiese sido de que hubiese sido como por más. Entonces, ahí también entra como lo que nosotros hablábamos ya en anteriores podcasts de ya como quizás el poder de la conciencia, ¿no? Lo que uno puede llegar a desarrollar. Y incluso, ¿no hubo una película que trataba de eso? Mm, ¿Cómo se llama? ¿Era Lucy? ¿Lucy era que se llamaba? La Sí. chica esta que como por el consumo, bueno, por el que se le estalló una cosa de metanfetamina, creo, porque empezó como a tener mayor actividad en el cerebro. Ujú. Sí, eso sí es cagada, la verdad. ¿qué estás queriendo decir? ¿Que consumamos metanfetamina? Bueno, un Para ejemplo. poder evolucionar nuestro cerebro. No, porque pues, o sea, se supone que, a ver, yo sí les quería como preguntar eso. Normalmente hay idea como muy colectiva, y no sé si la ciencia lo haya dicho, ¿no? Es de que nosotros utilizamos, ¿cuánto es? ¿Es solo el 10% del Eso cerebro? dicen. Ujú. Bueno, Pues yo he es, también escuchado está que el es un lado mito, opuesto, pero ¿no? Sí, sí, o sea, se supone que es lo que nosotros utilizamos, pero, o sea, ya perspectiva, ya pues personal, si utilizaríamos ese 10%, entonces, ¿cómo mierda pensamos, nos movemos y demás? O sea, prácticamente habría muchas zonas del cerebro que estarían muertas y seríamos como que en plan una babosa pensante. Es que eso sería Sí, así si lo vieras como que el cerebro, o sea, toda la masa del cerebro y solo pues el 10% de esa masa, pero Claro, supongo que no es así, o sea, es el 10% distribuido en todas las zonas del cerebro para que funcione, ¿no? sí, pero es que eso sería un punto. El otro es que de forma conjunta, cuando el cerebro trabaja de forma conjunta, no está utilizando solamente el 10%, sino que utiliza toda su capacidad, que sería el 100%, para que todas trabajen en conjunto y hagan un buen trabajo. o sea, como que a qué se refiere en ese 10%, o sea, como a la conciencia en sí. Yo creería que puede ser como si algo en plan metafórico, a lo que se refiere a la conciencia, porque la conciencia siempre va a estar escalando, siempre entonces va a tener como un escalón más al cual escalar. Entonces yo creo que se le atribuía a eso. Entonces, oyentes, teníamos de tarea volver a ver la película Lucy. Para el siguiente De, podcast lo traen, nos lo escriben. de tarea, ¿no? Sí, tienen de tarea por Instagram, por favor. bueno, en que Lucy cambia la materia, uf, tremendo. Uy, eso sí. O sea, ¿te imaginas que frente a lo que tú explicabas de esta raza, de que, o sea, existiese hoy día o que se llegase como a manifestar alguien y que lo que pasó en esa película lo llegase a poder hacer? Ahí que encajaría incluso mucho frente a lo de la teoría de lo de la materia, que pues, o sea, nada, ¿cómo era? Que la Nada materia se se destruye, transforma. solo se transforma, Ujú. Sí, porque al final la vieja, o sea, terminó como tal de existir de una forma terrenal,
y terminó estando en todo. Entonces ya prácticamente se volvió como omnipresente. Sí, un server de Linux, básicamente. Pero entonces, ¿hasta dónde llega la humanidad de Lucy? Esa es la pregunta. Y se llegó a transformar entonces en una deidad. ¿Lucy era realmente humana? ¿O era un Mm. reptiliano? Hija de la reina Isabel II.